Hola chiques, esperando que estén bien y que tengan un buen inicio de semana. En este video vamos a hablar y vamos a ir desarrollando el último ejercicio formativo y el primero que tuvieron en el curso del viernes pasado. ¿Sí? Bueno, partamos. De manera un poco más introductoria, el problema trataba sobre una tragedia que ocurrió en India, donde hubo una fuga de gases tóxicos, produciendo así miles de muertes, ¿sí? Este principalmente eh, pasó en un tanque de 42 toneladas de isocianato de metilo, que se contaminó con agua, provocando así una reacción de fuga que aumentó enormemente la presión y la temperatura, generando una explosión de emergencia de los gases a la atmósfera. Esto ocurrió por varios factores, entre algunos de los cuales se puede mencionar fueron que la reacción que ocurrió en el tanque aumentó enormemente la temperatura y la presión sin alguna regulación por parte de la empresa, etc. Eh, el tanque de MIC debió ser enfriado, cosa que no pasó, dado un error, una falla en el sistema de refrigeración, que la torre de combustión para controlar la fuga de estos gases no estaba funcionando. También que la planta tenía depuradores de gases, pero que tampoco estaban funcionando. Que estos depuradores lo ocupaban para limpiar el aire que estaba saliendo el aire de estos contaminantes. También contaban con un neutralizador, es decir, una cortina de agua, pero que tampoco estaba funcionando y que también contaban con alarmas para evitar posibles emergencias, pero que no estaba funcionando nuevamente hace ya más de 4 años. Entonces después nos muestran un diagrama de la planta en la cual podemos ver cuatro grandes partes. En la primera tenemos la producción de este MIC, después tenemos el consumo de este MIC, en la cual está saliendo el consumo. También tenemos una parte en la que está el scrubber, también tenemos la parte de la torre de combustión y tenemos la parte de la refrigeración, ¿sí? Entonces, después nos pide que podamos diseñar un lazo de control que permita evitar algo de lo que haya sucedido en la planta de Bhopal, y que definamos claramente las variables de entrada, de salida y el objetivo de control. Entonces, si nos vamos ya al diagrama para poder diseñar nuestro sistema de control, eh, lo primero que se nos puede venir a la mente es poder regular tanto la temperatura como la presión, ¿cierto? Porque son las variables que afectaron finalmente a esta explosión. Entonces, a partir de eso podemos diseñar tres principales lazos de control. El relacionado principalmente con el control de la temperatura por el sistema de refrigeración. Después podemos controlar la presión mediante el scrubber. Y finalmente tenemos también que podemos controlar la presión mediante la torre de combustión. ¿Sí? Vamos a hacer principalmente el que hizo casi todo el curso, que fue el control de la temperatura mediante, eh, el sistema de refrigeración. ¿Sí? En este, primero mencionamos que buscamos controlar la temperatura y la presión del estanque. Entonces, tenemos que buscaremos controlar la temperatura, ¿sí? Buscamos controlar la temperatura. Entonces, y también mencionamos que aquí tenemos que tener un flujo de refrigerante, ¿cierto? Que le vamos a denominar como QI. Entonces, tenemos que definir las variables de entrada, ¿cierto? De nuestro lazo de control. Las variables de entrada. Vamos a poner acá. Dentro de las variables de entrada vamos a tener el flujo de refrigerante que entra al condensador, ¿cierto? Que es lo que acabamos de definir.
Vamos a tener Q, porque va a estar entrando en nuestro sistema. Y adicionalmente también tenemos la temperatura de entrada, ¿cierto? También tenemos la concentración, etcétera, etcétera. Podríamos poner muchas más variables, pero estas son las que principalmente nos importan, ¿cierto? Variables, no, punto. Van a ser nuestras variables de entrada. Entonces, ahora, podemos considerar, o sea, consideramos que el flujo de calor extraído o el flujo de calor suministrado, como lo quieran mencionar, que nosotros le vamos a estar entregando a nuestro flujo, va a ser nuestra variable manipulable, ¿cierto? Entonces, nuestra variable manipulable va a ser nuestro flujo de refrigerante que entra al condensador. Entonces, ¿qué más nos faltan? Las perturbaciones medibles y las no medibles. Si vamos nuevamente a nuestro sistema, tenemos que a partir de nuestro sistema tenemos otras variables que están influyendo y que no las estamos considerando como variables de entrada. ¿Cuáles son estas? Las que provienen de este flujo de entrada al tanque, en el cual se puede considerar la temperatura, la presión y la concentración, ¿cierto? Entonces, estas variables de perturbación van a ser medibles? Vamos a tener que la temperatura y la presión van a ser medibles, pero la concentración normalmente en una planta es muy difícil de medir, entonces son variables que no son medibles. Sí, normalmente son no medibles cuando nosotros diseñamos un lazo de control. Entonces ahora nos faltan las variables de salida. Las variables de salida vamos a tener las medibles y las no medibles. Dentro de las medibles vamos a tener la temperatura, van a salir, vamos a tener la temperatura, no, la temperatura de nuestro tanque, la presión y el flujo, ¿cierto? Pero también tenemos la concentración de nuestro tanque, en la cual la concentración nuevamente va a ser la variable de salida que no va a ser medible. Y considerando la definición de todas nuestras variables de entrada y de salida, podemos definir nuestro objetivo de control. Nuestro objetivo de control, ya como podemos poder notar, a partir de todas las variables que hemos definido y cómo hemos podido definir también nuestro lazo de control arriba, podemos definirlo como que vamos a buscar mantener la temperatura del tanque cercano a un denominado set point, ¿sí? De esta manera que este set point sea seguro y que no haya, que sea óptimo para que no ocurra nuevamente este accidente. Por ejemplo, en manera de que nosotros, si buscamos disminuir rápidamente la temperatura, dado lo que sucedió, vamos a buscar que el tanque disminuya esa temperatura en caso de alguna filtración, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, después de haber definido tanto las variables de entrada, las variables de salida y objetivo de control, vamos con la pregunta B, en la que nos dice, a partir de su esquema postulado en la parte A, identifique si su sistema se trata de un sistema CISO o un sistema MIM. Primero vamos a esto. Dado que vamos a controlar solo una variable manipulable a partir de una variable de salida que va a ser la temperatura, nosotros vamos a postular que nuestro sistema es un sistema CISO, es decir, de una entrada y una salida. ¿Sí? Y posteriormente nos preguntan si el esquema de control utilizado es feedback, feedforward o inferencial. Para esto, yo creo que como ya lo hicieron, se puede hablar un poco sobre qué es lo que ustedes podrían llegar a pensar. Y a partir de lo que vieron en clases, podemos definir que nuestro sistema mide la variable de salida, en este caso la temperatura, y frente a desviaciones de esta variable de salida con respecto al setpoint, se corrige la variable manipulable, se corrige la variable controlada en función de la variable manipulable, ¿sí?
Recordar que nuestra variable manipulable es el flujo de calor del refrigerante, la variable controlada es nuestra temperatura y, nuestro set point también va a ser una temperatura segura de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, así nosotros determinamos que nuestro sistema va a ser un sistema feedback. Por ejemplo, si tuviéramos un feed forward, por ejemplo, podríamos definir un sistema de lazo en esta parte, en la cual nuevamente vamos a querer controlar la temperatura, es decir, una variable controlada de temperatura, en la cual vamos a medir las perturbaciones de entrada al el tanque de almacenamiento y vamos a modificar nuestra variable controlada, cual sea esta, en función de estas perturbaciones que nosotros vamos a medir, ¿sí? Entonces, a partir de una medición que nosotros hagamos de las perturbaciones de nuestro sistema, vamos a poder realizar alguna variable de control sobre esto, ¿sí? Y ya la diferencial es cuando nosotros podemos estimar una variable controlada y poder estimar cuánto quisiéramos medir de esa a partir de nuestro sistema, ¿sí? Y a partir de eso ya generar una variable controlada, o sea, una variable manipulable. Ya definiendo que nuestro sistema es un sistema CISO y feedback, nos preguntan, ¿qué debilidades podría presentar su esquema y cómo se utiliza la información de las variables medidas para ajustar el valor de las variables manipuladas? Entonces, aquí podemos encontrar dos principales debilidades de nuestro sistema, en la cual primero, vamos a borrar esto, en la cual primero vamos a tener que, ante perturbaciones, que nosotros las definimos como la temperatura, concentración y presión del flujo proveniente de la producción de MIC, que ante fuertes perturbaciones, nuestro sistema va a actuar de manera tardía frente a cambios, por ejemplo, en la temperatura, ¿sí? Ante una temperatura muy diferente a la que nosotros queremos, si es que entra un flujo con una temperatura muy diferente, nuestro sistema va a tardar mucho en poder identificar cuánto es lo que tiene que extraer o entregar de calor a nuestro sistema mediante nuestro lazo de control, ¿sí? Otra debilidad que puede ser y que podemos definir es que nuestro lazo de control va a estar muy adherido a la correcta medición y al correcto funcionamiento de nuestro condensador, ¿sí? Es decir, puede ser que nuestro condensador no esté entregando el calor correcto o no esté entregando de manera correcta nuestro flujo de calor. Entonces, nuestro lazo de control va a estar entregando o extrayendo temperatura de manera errónea. ¿Sí? Eso. De manera errónea, ¿sí? Ahí era para... entonces, definiendo ya esas dos debilidades, podemos pasar a la segunda parte de nuestro ejercicio formativo, en la cual nos mencionan, considere el estanque calefactor visto en clase y los archivos de malware relacionados con este, que permiten simular su operación cuando se ha instalado un lazo feedback de control proporcional. Mantenga todos los parámetros del proceso en los valores nominales utilizados en la simulación y realice lo siguiente. Modifique los archivos de simulación disponibles de manera de simular el sistema de lazo cerrado usando una constante proporcional del controlador, es decir, que esta va a ser nuestra constante proporcional del controlador, va a corresponder a 2,5 unidades, cuando la variable de desviación de perturbación sigue la siguiente trayectoria. Entonces vamos a tener que delta TI va a estar definido por 4 tramos. Entre un tiempo -1 y 0 va a corresponder a 0, es decir, que no va a existir ningún tipo de perturbación antes del tiempo 0. Ya a partir del tiempo 0 y el tiempo 3 va a existir una perturbación de 3 unidades.
en el tiempo 3 y en el tiempo 12 va a existir una perturbación de -2. Y nuevamente ya en un tiempo de 12 y 20 va a corresponder a 0, es decir, no va a existir ninguna perturbación, ¿sí? Entonces así nos piden, grafiquen las trayectorias de la temperatura de salida y de la temperatura de entrada para toda la simulación. Sigan los lineamientos del código disponibles, agregando más etapas de simulación para dar cuenta de los cambios de delta TI, ¿sí? Bueno, ahora pasando para la pregunta 2, un poco de recuerdo, vemos que nuestro sistema era un reactor CCTR en la cual buscamos controlar la temperatura de este reactor, en la cual se consideran perturbaciones de la temperatura de entrada del flujo de entrada, por así decirlo, en la cual a partir de esta temperatura nosotros buscamos ver cómo se comporta nuestro sistema, ¿sí? Sistema en el cual se considera un calefactor, una temperatura de salida y un flujo de salida, un volumen y obviamente una temperatura del reactor, ¿sí? Entonces, si se acuerdan un poco del código y del tutorial que vimos la semana pasada, en la cual también veíamos cómo solucionar este sistema en Maple y en MATLAB. Ahora vamos a llevarlo a la pregunta que nos hacen en el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a MATLAB, en la cual tenemos primeramente los datos del sistema. Los datos del sistema. En el mismo código que con el que ustedes cuentan. Entonces, tenemos que los datos, tenemos que el p tau va a ser 1.5, el delta TI era determinado como 2, es decir, como la perturbación iba a ser 2, que el p rho FCP iba a ser 0.5, que nosotros vamos a querer que nuestro sistema llegue a un set point de 0, es decir, que no haya cambios en la temperatura. Y que la constante por enunciado era de 2.5, ¿sí? Entonces, adicionalmente contamos con condiciones iniciales, las cuales eran que la temperatura inicial iba a ser 0, ¿sí? Entonces, definíamos nuestros datos, nuestras condiciones iniciales y los parámetros del integrador del OD45, en la cual nuevamente consideramos los que vimos en el código anterior, con una tolerancia y una tolerancia absoluta de 1.1 elevado a la -6. Y ya vamos con la parte de la simulación de las etapas, ¿sí? En esta, como pudimos recordar un poco de video anterior, en la cual consideramos una etapa, la primera, en la cual el enunciado nos dice que el tiempo de simulación, es decir, el tiempo en el que va a estar determinado este sistema, va a ser entre -1 y 0, ¿sí? De -0, y vamos a tener que el P delta TI iba a ser 0, es decir, que no va a haber perturbación en nuestro sistema en este tiempo, ¿sí? Recordar que el parámetro P nos sirve para poder definir variables, o sea, nos sirve para definir parámetros alrededor de todo nuestro código, ¿sí? Que lo vamos a ver posteriormente cuando definamos el OD, ¿sí? Entonces, definimos P delta TI como 0 para la primera etapa, que nos dice el enunciado, y posteriormente ya ocupamos el OD45 para poder simular nuestra primera etapa, en la cual vamos a determinar que el vector tiempo de salida de nuestro sistema para esta primera etapa va a ser de T1 y nuestro vector va a ser I1, ¿sí? La cual va a estar determinado por la temperatura. De manera de recuerdo, nuestro proceso estaba definido por la función proceso LCOD, en la cual considera la variable de entrada la temperatura y nuestra estructura de parámetros P. Si es que
por ejemplo, les gustaría saber qué parámetros consideran dentro de su estructura P. Si es que ustedes consideran acá en la ventana de comandos, ponen P, les va a salir todas las variables que ustedes definieron dentro de ese parámetro, ¿sí? Tenemos ρ, FCP, la temperatura de set point, Kc y delta Ti, hasta el momento, lo que han definido hasta el momento. Entonces, eh, por ejemplo, si es que netamente quisieran saber el Kc, por ejemplo, pueden poner punto P punto Kc y ponen enter y les va a salir la variable que están definiendo para su main como p.kc, ¿sí? Entonces, siguiendo ya con la ODE, es análoga a la que vimos en el video anterior, en la cual definíamos que la variable definida por I1 va a ser la temperatura del reactor, en la cual vamos a considerar la variable auxiliar del error, en la cual era la diferencia del set point, que nuevamente aquí ocupamos la estructura P, que terminamos anteriormente, y que podemos utilizar dado que ingresamos la estructura P dentro de nuestra función, va a estar definido por la resta de cuánto queremos que nuestra temperatura se considere en el reactor por nuestra temperatura del reactor en sí, que va determinado por la variable T, según el tiempo. Después tenemos la variable manipulable, que esta va a estar definida por la constante proporcional del controlador, que es PKC, que normalmente podemos ocupar dado que lo definimos dentro de nuestra estructura P, y nuestra variable auxiliar del error. Esta va a ser nuestra variable manipulable para nuestro sistema, que va a estar considerado por el calor suministrado por el calefactor, ¿sí? Entonces, después ya una vez definido esta variable manipulable, que va a ser proporcional a el error, dado que es un controlador proporcional, definimos nuestra EDO, en la cual es la misma que vimos anteriormente y que pueden ver también tanto en el video anterior como en la PPT del profe. Y finalmente ya definimos cuál va a ser nuestro vector de salida, que va a ser la temperatura en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si subimos, ocupamos este mismo proceso para poder definir esta primera etapa, en la cual nuevamente tenemos que va a ser T, I y P, que vamos a tener que solamente van a ir cambiando la temperatura y el vector I en nuestro proceso. Definimos el tiempo de simulación de nuestro proceso. Para este va a ser, la primera etapa va a ser entre -1 y 0, y que nuestro vector inicial, nuestras condiciones iniciales van definidas por I sub 0, que es la que definimos acá arriba, ¿sí? Para la primera etapa. Y va a ocupar el set de opciones que nosotros le entregamos. Así, nosotros contamos con el tiempo y la temperatura para esta primera etapa frente a una perturbación de 0. Ahora, si es que nosotros pasamos a la segunda etapa que nos piden en el enunciado, que va entre un tiempo de simulación del 0 y 3 unidades. Nuevamente lo definimos como T-spam, dado que si la redefinimos, la podemos utilizar a partir de cómo está definido, a partir de la última vez que lo definimos, es decir, 0 y 3. Nuevamente definimos P delta Ti, que es nuestra variable de perturbación, en 3 unidades, que es la que nos dice en el enunciado, y ahora, para nuestra variable de condiciones iniciales, ocupamos el último valor que nos dio en la etapa anterior, es decir, en I1. I1 era el vector de la etapa 1, ¿cierto? Entonces nosotros ocupamos la función end para que nos entregue el último valor de ese vector, ¿sí? Porque, a ver, voy a poner rojo. Si es que, por ejemplo, una vez ya simulado esto, nosotros ponemos I1, nos va a entregar todos los valores que nos va a dar el vector de temperaturas en la etapa 1, ¿cierto? Entonces, lo que nos va a ir tomando va a ser este último valor, ¿sí? Entonces, esto lo va a considerar como condición inicial, que nuevamente, dado la redefinición de la variable, la vamos a ocupar
de manera análoga como lo ocupamos en la temperatura 1, o sea, en la etapa 1, donde nuevamente ocupamos la función ODE con el tiempo, con las variables de tiempo y el vector i como variables dentro de nuestra ODE, nuestro proceso, nuestro tspam, que nuevamente es 0 y 3, nuestra nueva definición de la variable de las condiciones iniciales y las opciones. Ahora esta de la segunda etapa nos va a entregar un tiempo que va a estar entre 0 y 3, pero va a ser T2 y nuestro vector de temperatura que va a estar denominado por I2, ¿sí? Se me olvidó mencionar que este va a ser, al igual que en la etapa 1, va a ser cómo va a denominarse mi variable de perturbación en con un largo de un vector de T2. Es decir, para poder diferenciar la manera que nosotros cuando grafiquemos pueda tener el mismo largo que tiene el vector de temperatura, que tiene el mismo largo que tiene el vector de temperatura para poder ver cómo está modificándose nuestro vector, ¿sí? Entonces, aquí nos va a dar un vector de puros unos con un largo de T2, es decir, que va a estar entre 0 y 3, y al multiplicarlos me va a dar el valor de 3. Entonces, aquí en este caso, si es que yo ya le puse run, pero si es que nosotros lo consideramos aquí en el vector de comandos, lo que va a entregar va a ser un vector columna con largo T2 y va a corresponder a un vector de puros 3, ¿sí? De manera que cuando lo verifiquemos se pueda ver cómo corresponde ese valor de perturbación en mi sistema. Y análogamente se hacen para la etapa 3 y para la etapa 4, de manera que vamos cambiando tanto el tspam como el delta TI a medida de que nos van poniendo en nuestro enunciado. Entonces, ponemos run a todo esto. Y ya aquí, para poder definir los vectores finales, lo que hacemos es concatenar los vectores que anterior tenemos, para que nos dé de manera continua nos va a dar nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, concatenamos todos los vectores de tiempo para las 4 etapas que nosotros consideramos. Concatenamos nuevamente todos los vectores de temperatura para las 4 etapas y todos los vectores, como les mencioné, todos los vectores de nuestras variables de perturbación para las 4 etapas. ¿Sí? Entonces, una vez contado con eso, podemos plotear. Lo que nos va a entregar va a ser dos curvas. La primera es la azul, en la que nos entrega cómo se comportó nuestras perturbaciones, es decir, delta TI, en nuestro sistema. Por ejemplo, para la primera etapa, en la que era de -1 a 0, iba a corresponder a 0, ¿cierto? Ahora, de 0 a 3, si es que no mal recuerdo, iba a tener un valor de 3. Y así sucesivamente con las otras etapas. Y en rojo podemos ver cómo va a ser la temperatura de nuestro sistema a partir de esas perturbaciones. Entonces, como podemos notar, aquí, dado ninguna perturbación, se considera el sistema nuevamente en estado estacionario. Pero si nosotros le generamos una perturbación, podemos ver que si es que nosotros queremos aumentar, se presenta una perturbación con un aumento de temperatura, nuestro sistema va a aumentar la temperatura. Asimismo, si es que nosotros le entregamos una temperatura menor a partir de la perturbación, nuestro sistema va a disminuir su temperatura. Y nuevamente, si es que la aumentamos, aumenta consigo también la temperatura. ¿Sí? Entonces, esa sería para la parte A. Para la parte B, lo que nos pedían era, voy a ir a buscar la parte, dice, si la variable de desviación de la temperatura de entrada cambia siguiendo un escalón unitario, simule su sistema de contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál debería ser el valor de la constante proporcional del controlador para que la variable de desviación de salida se estabilice en 0.3? ¿Sí? Primero, para esa pregunta, definimos o sea,
podemos notar que nos piden cambiar este valor, el valor de la constante proporcional, es decir, Kc, a partir de ¿qué? A partir de un cambio escalón en nuestra variable de perturbación, es decir, P delta Ti, que valga 1, unitario. Queremos que nuestra variable de salida de desviación sea 0,3. Es decir, vamos a ir cambiando de manera de iterativo este valor de Kc de manera que poder ir captando y poder entendiendo y poder llegar al final a definir que nuestra variable de salida de desviación de temperatura estabilice en 0,3. Entonces, si es que nosotros lo generamos solamente en una etapa para poder ver esto, notamos lo siguiente, que contando con un PKC de 2,5, que es el que nos dan en la parte A, nuestro sistema se estabiliza en un valor de 0,16 aproximadamente. Entonces tenemos que ir cambiando este KC. Y podemos notar que nuestra variable de perturbación tuvo un valor de 1, que es lo que nos pedían, ¿sí? Entonces vamos a ir cambiando el valor de Kc. Por ejemplo, si le ponemos 1, sí, podemos notar que aumentó el valor en el que se estabiliza la variable de salida. Pero ahora podemos ver que se considera el 0,33. Dijimos, se nos pasó un poquito, podemos aún mejorarlo, ¿cierto? Entonces, dado que si nosotros disminuimos el valor de Kc, el valor de estabilidad aumentó, podemos ver que si nosotros aumentamos un poco el valor de Kc, podemos ir disminuyendo este valor de salida, ¿cierto? Entonces, aumentémoslo un poquito. Por ejemplo, aumentémoslo a 0,2. Veamos cómo nos da en este caso. No es necesario que sea tan específico el valor, pero es para que podamos ir entendiendo más o menos cómo va funcionando el sistema. Entonces, por ejemplo, un poquito. Ahora podemos notar que se estabilizó en un valor de aproximadamente, ojalá me lo dé, en, no, en 0,294, ¿cierto? Muy similar a 0,3, que era el valor que necesitábamos. Entonces, lo dejamos en 1,2. Podríamos ir aumentando o disminuyendo un poco para llegar justo al valor exacto, pero a veces no es necesario, ¿cierto? Entonces, entendimos más o menos cómo funcionaba el ir aumentando y disminuyendo el valor de Kc de manera que vamos a encontrar el valor en el que se estabiliza nuestra variable de desviación de salida. Entonces, muy bien. Entonces, ahora nos piden cuánto tiempo aproximadamente demora en llegar a este estado estacionario. Entonces, podemos notar que es aproximadamente 2,5, ¿cierto? Entre 2 y 2,5 se está estabilizado. Entonces, dice, siguiendo la nomenclatura de la clase, calcula el cociente entre el tiempo que demora el tiempo de llegada y p tau en el código. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer la división, el cociente entre el tiempo de llegada, que es 2,5, y p tau, que es en este caso 1,5, ¿sí? Y ahí les va a dar el valor que corresponde. Pero es solamente para que ustedes puedan definir en qué tiempo se llega al estado estacionario y que pueden haber encontrado bien el valor de C. Ahora vamos para la parte C, en la que nos piden para el escenario de simulación anterior, ¿sí? Pruebe qué sucede con la variable de desviación de salida para valores extremadamente grandes de Kc, ¿sí? En base a sus resultados, mencione ventajas y desventajas de utilizar dichos valores de Kc en su sistema. Entonces, ya, aquí lo que hacemos es simular el mismo sistema, puede ser solamente una etapa, aquí le dice etapa 1, etapa 2, pero en verdad es la misma etapa con los valores mismos de simulación, con los mismos valores de simulación, de manera que solo iremos cambiando el valor de PKC, es decir, de la variable proporcional del controlador.
Entonces, por ejemplo, aquí le definimos con 0.18, 10 y 20. Aquí nuevamente tenemos que se define para una variable desviación de delta TI de valor unitario para los tres para poder ver cómo reacciona el sistema solamente a la variación del KC. Entonces, si nosotros ploteamos esto, lo que vamos a poder ver será lo siguiente. Demora un poquito, mil disculpas. Entonces, dado que nuestra variable de desviación va a valer un valor unitario, es decir, 1, vamos a ver cómo va a responder nuestra variable de temperatura del sistema frente a distintos KC. Como podemos notar, frente a un KC un poco menor, o sea, menor, es decir, de 1.18, nuestro tiempo de estabilización es mucho mayor, es decir, se estabiliza en aproximadamente 2, ¿cierto? En cambio, si voy aumentando, por ejemplo, en valores de KC de 10 o en valores de KC de 20, podemos notar que cada vez va disminuyendo el valor del tiempo en el cual se llega al estado estacionario, ¿sí? Esa es principalmente la diferencia. Pero ahora nos mencionas, como que nosotros podríamos decir, entonces pongámosle siempre valores muy grandes de KC, ¿cierto? Como así hacemos que nuestro sistema llegue mucho más rápido y que sea mucho más óptimo, como que se utilice menos tiempo de operación. Pero ¿qué desventajas tiene esto? Por ejemplo, si vamos aquí, si a valores muy grandes de KC, vamos a notar que, por ejemplo, a pequeños errores en nuestro sistema, la respuesta, es decir, la variable manipulable, va a ser muy grande. Entonces, lo que va a generar va a ser desestabilización de nuestro sistema. Es decir, por ejemplo, nuestro sistema puede llegar hasta incluso oscilaciones, etc. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un valor muy exacto de KC, un valor muy óptimo, de manera que nuestro error sea no tan grande para que no desestabilice el sistema, pero no tan pequeño, de manera que nuestro sistema se demore mucho en llegar al estado estacionario, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar algunas desventajas de ocupar valores de KC muy altos, ¿cierto? Que nuestro sistema se destabilice. O por ejemplo, si es que nuestro valor de KC es muy grande, vamos a tener variables manipulables muy grandes, que por ejemplo en algunos sistemas, por ejemplo, de volumen, a lo mejor nuestra variable manipulable de flujo que tengo que agregarle, no es posible agregarle una cantidad tan grande de manera operacional, ¿cierto? En la cual nuestra variable manipulable va a estar restringida a valores precisos o dentro de un rango en los cuales yo puedo suministrarle o quitarle o abrir o cerrar definido por la variable manipulable, ¿sí? Entonces es muy importante que se considere en este caso proporcional cómo es que nosotros definimos la variable KC en nuestro sistema, ¿sí? Entonces así pueden ir viendo más o menos cómo funciona este controlador proporcional. Eh, bueno, con esto finalizamos y quedamos a cualquier duda que ustedes puedan tener. Con la Cata ahí vamos a estar con el área de consultas de esta semana, así que nos consulta cualquier cosita que tengan, ¿sí? Puede ser por correo también o en la sala del cuarto piso, ¿sí? Eso. Cuídense. Chau.